Muy buenas noches, hermanos que nos siguen y nos ven a través de FETV Canal 5, el canal de la misericordia. Estamos en su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Ustedes seguramente habrán en algún momento pensado en qué será de nuestra fe cuando en la Iglesia Católica se estremece por algún escándalo en la misma. Pues bien, esta noche, hermanos, esto es lo que le traemos. Escándalos históricos en la Iglesia, un recuento de los escándalos que han habido en la Iglesia y que confirman las palabras de nuestro Señor Jesús, pero también confirman las palabras del Señor Jesús de que nuestra Iglesia prevalecerá a pesar de todos los escándalos que puedan haber. Así que no se separen de su canal porque ya vamos a comenzar con esto, pero vamos primero a ponernos en presencia del Señor, saludando a nuestra hermana Mónica que nos acompaña esta noche. Hola. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de estar aquí y la oportunidad también de poder compartir con todos los hermanos este programa y que pueda ser realmente de mucho provecho para todos y que también tengamos un aprendizaje que tú nos dejes, Señor. Quedamos entonces en la presencia tuya, Dios mío. Gracias. Amén. Padre y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les recordamos, hermanos, que ustedes pueden encontrarnos en las redes como @sempergaudens. También pueden escribirnos a nuestro correo siemprealegres. No olviden el punto Panamá @gmail.com o entrar a nuestra página web www.sempergaudens.org. Esta noche, por lo extenso y lo profundo del material que le traemos, no vamos a recibir llamadas, pero sí pueden escribirnos al WhatsApp al 6615-7538, 6615-7538 y enviar sus mensajes. Así que comenzamos, síganos, hermanos. Director, por favor, la primera lámina. ¿Qué ha pasado en la Iglesia? Se asume que los escándalos que estamos viviendo en la actualidad son totalmente nuevos, cosas que nos estremecen, por supuesto, y que también estremecen los cimientos de nuestra fe. Pero, hermano, por favor, señor director, la primera lámina. Pero, hermanos, estos problemas de escándalos en la Iglesia, pues no vienen de ahora. Estos escándalos el Señor Jesús mismo los predijo, nos los señaló y los evangelistas lo recogieron. Aquí tenemos entonces la primera lámina. Dice el Señor Jesús, recogido por Mateo 18, 6, capítulo 18, versículos 6, 7. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen una de estas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Como pueden apreciar, hermanos, nos deja la lámina, señor director, por favor. Nos deja la lámina, por favor, señor director. Vamos a comenzar desde la propia época del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús estaba aquí con nosotros. Y si ustedes repasan rápidamente esta lectura, se van a dar cuenta que el Señor nos está diciendo que van a haber escándalos. Dice, ay del mundo por los escándalos. Dice el Señor Jesús, es forzoso ciertamente que vengan escándalos. O sea, ya Él nos los está diciendo, ¿no? Desde el momento en que está aquí, en que estuvo aquí con nosotros, nos advirtió que iban a venir los escándalos, pero también señaló, ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Definitivamente que sí. En Marcos 14, 26, señor director, la segunda lámina, por favor. En Marcos 14, 26, el mismo Señor Jesús también nos dice, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos.
Jesús les dice, todos van a escandalizarse, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. En este texto, estimados hermanos, podemos nosotros apreciar que a qué escándalo se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice que todos van a escandalizarse, porque heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pues el escándalo más grande de la historia, que fue el injusto juicio al Señor Jesús y su condena a morir en la cruz. Pues este gran escándalo, lo que es un escándalo histórico y es el escándalo, insistimos, más grande de la historia, ya el Señor Jesús también nos los había señalado. Entonces, en estas dos láminas, hermanos, nosotros podemos recoger el hecho de que el Señor Jesús, por ser Dios, conocía de lo que iba a venir a su iglesia, por eso nos previno de ello. En la tercera lámina, Marcos 14, versículos 10, 11, Marcos 14, versículos 10, 11, señor director, nos dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a ver a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo entregarlo en un momento oportuno. Todos nosotros conocemos el triste papel de Judas Iscariote, y recordemos, hermanos, que Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles del Señor, que tuvo el triste papel de entregarlo. Entonces, esto fue parte del mayúsculo escándalo que culminó con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Pero es un escándalo triste, porque es uno de sus propios discípulos que ha culminado o iniciado este proceso con la entrega del Señor Jesús y que termina con la muerte del Señor Jesús. Entonces, como nosotros podemos apreciar, no solamente el Señor Jesús advirtió de los escándalos que iban a venir en su iglesia, no solamente nos advirtió del gran escándalo de su juicio injusto y de su muerte en la cruz, sino que también Judas formó parte de este escándalo. Y en la siguiente lámina, señor director, Marcos 26, 29, 31, tenemos el otro escándalo dentro de ese gran escándalo que fue el juicio, la pasión y la muerte del Señor Jesús. Pedro, ¿no? Cuando el Señor Jesús anuncia lo que le va a pasar, Pedro le dice, aunque todos se escandalicen, yo no, le dice Pedro. Y Jesús le dice, yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Es decir, que Pedro, el discípulo más fiel del Señor Jesús, en un momento dado tuvo la debilidad de negar al Maestro 3 veces. Por consiguiente, también esto fue parte del gran escándalo alrededor de la muerte del Señor Jesús. Claro que hay una marcada diferencia entre lo que relata Marcos con relación a Judas Iscariote, ya que todos sabemos cómo murió Judas Iscariote. Y también nosotros sabemos cómo Juan, al final de su evangelio, recoge el momento en que el Señor Jesús le pregunta, una vez ya resucitado, pues le pregunta a Pedro 3 veces si él lo ama. Y le da la orden de que apaciente a su rebaño, que apaciente a sus ovejas. De tal forma que si bien ambos formaron parte de este escándalo, ¿no?, alrededor del Señor Jesús, pues tuvieron destinos muy diferentes. Pero lo importante, hermanos, es que tengamos presente, cuando hablamos de escándalos en la iglesia, que estos escándalos el Señor Jesús primero los señaló y luego se vivieron en la propia época o etapa de los apóstoles.
Ahora vamos, nos falta una lámina de esta. Mateo 24, 12, 13. Señor director, por favor. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el final, ese se salvará. Hermanos, aquí vemos en Mateo 24, 12, 13, pues cuando dejamos crecer estas obras malas que podamos realmente incurrir, pues la caridad, como dice aquí, va aumentando, ¿verdad? Ella hace que nosotros perdamos esa caridad, perdamos ese momento de bondad. Y nos dice Dios que el que resiste, el que persevera en la fe, en el amor, ese se salvará. Eso es bien importante tenerlo presente, ¿verdad? Esto es lo que dice pues, este pasaje. También tenemos la siguiente lámina, por favor, la número... Hechos 5, 3, 5. Ya entramos entonces a la época apostólica, pero yo quisiera pedirle al señor director, porque me gustaría que nos pasara la lámina anterior otra vez, Mateo 24, 12, 13, la anterior a esta misma. Si tal cual como lo dijo la hermana Mónica, no solo el que persevere hasta el fin se salvará, pero yo quiero también, con tu permiso, Mónica, claro. Insistir o marcar puntualmente el hecho de lo que dice el Señor Jesús, al crecer cada vez más la iniquidad, es decir, al crecer cada vez más el escándalo, al crecer cada vez más las situaciones irregulares dentro de la iglesia, ¿no? Esto va a hacer, ¿no?, que la caridad de muchos se enfríe, es decir, la fe se enfríe, como está pasando actualmente. Exactamente. Sí, por eso es que este pasaje del Señor Jesús es tan importante y viene como anillo al dedo. Así es. Va a hacer que se enfríe la caridad, que se enfríe la fe, que se enfríe la confianza en la iglesia. Pero dice el Señor Jesús que a pesar de eso, el que persevere hasta el final. O sea que esto no es un asunto de estremecerse y ya, como vamos a resumirlo al final. Esto es un asunto de perseverar en la fe. Ahora sí, señor director, la lámina Hechos 5, 3, 5, dice así, y entramos ahora a la época apostólica, ya hemos pasado la época cuando el Señor Jesús estuvo con nosotros. Algunas citas bíblicas de la época apostólica que apuntan también a hechos sobresalientes, o sea, escándalos sobresalientes en la era apostólica. Hechos 5, versículos del 3 al 5. Pedro le dijo, se trata de Ananías, este pasaje que creo que todos ustedes también recuerdan. Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿cómo es que Satanás se apoderó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que no era tuyo mientras lo tenías y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto, Ananías? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Recién comienza a desarrollarse la iglesia cristiana católica primitiva, recién. Y tenemos este pasaje al comienzo de Hechos. Este pasaje que resalta un escándalo mayúsculo dentro de la iglesia, porque el ejemplo de Ananías fue del conocimiento de toda la iglesia primitiva. Y fue tanto así que nosotros recordamos qué fue lo que pasó una vez que Pedro le señaló esto. Ananías cayó muerto y después entró la esposa de Ananías y le pasó exactamente lo mismo. Es decir que ya apenas comienza la iglesia cristiana católica y tenemos un escándalo. En la siguiente lámina, señor director, por favor, 1 Corintios 5:1.
Solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes, y una inmoralidad tal que no se da ni entre paganos, hasta el punto que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Bueno, aquí vemos otro escándalo más, sí, exactamente, algo mucho más fuerte. Y el pueblo entre la iglesia de Corinto, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto realmente pues se enmarca de que ni siquiera en los paganos se veía un pecado como este. Y estamos hablando de que es la iglesia naciente, que es el cristianismo, donde pues ha sucedido pues un caso de inmoralidad. Y esto pues lo vemos que esto realmente, iglesia naciente cristiana, y vemos escándalos como este, que va enmarcando todo lo que sucede hasta nuestros días, ¿no? Sí, y nosotros hemos querido, hermanos, traer estas dos citas bíblicas para evidenciar que en el tiempo del inicio de la iglesia cristiana católica primitiva también ocurrieron escándalos. Y uno a veces lee estos pasajes y no los asocia, no los relaciona con esto, ¿no? Y como vivimos nuestro presente y esto pasó hace 2000 años, pues entonces no encontramos una relación. Pero ya hemos revisado en la época del Señor Jesús, que el Señor Jesús nos lo anunció. Pasamos entonces a revisar la época del inicio de la Iglesia Cristiana Católica y encontramos también sucesos lamentables como estos dos que le hemos traído. Así que ahora vamos avanzando en el desarrollo de la Iglesia Católica y nos vamos a trasladar entonces a la época de la Iglesia primitiva, ya en su siglo segundo y tercero. Nos encontramos aquí con San Ireneo de León. San Ireneo de León, ¿no?, nació en una ciudad de Turquía llamada Esmirna, y San Ireneo es padre de la iglesia y muy importante por lo que nosotros vamos a señalar, pero en primera instancia queremos nada más que para que ustedes sepan que estamos hablando, ¿no?, del siglo segundo apenas. San Ireneo era discípulo, ¿no?, de el obispo de Esmirna, Policarpo, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. O sea que imagínense que estamos apenas despegando en la evolución de la iglesia cristiana católica, ¿no? Estamos hablando de principio del segundo siglo, ¿no? Y San Ireneo nos pone la siguiente diapositiva, señor director, por favor. San Ireneo escribió el libro llamado Contra las herejías. Contra las herejías. El que sigue, señor director, por favor. ¿Y por qué él escribe el libro Contra las herejías? Porque en el siglo segundo y tercero, ¿no?, el gran escándalo que vivió el desarrollo de la Iglesia Cristiana Católica fue el nacimiento de los gnósticos, ¿no? ¿Y quiénes eran los gnósticos? Pues gnóstico, la palabra gnóstico viene de gnosis, del griego gnosis, que quiere decir conocimiento. Y fue San Ireneo, ¿no?, el que dedicó prácticamente su vida a combatir a través de sus escritos, el más famoso, como ya le dije, Contra las herejías, que los escribió en 5 tomos. Imagínense usted, si se sentó San Ireneo de verdad inspirado por el Espíritu Santo a escribir, ¿no? Y en Contra la herejía, San Ireneo formula un principio, o sea, de combate contra el gnosticismo. ¿Y qué era el gnosticismo? Pues el gnosticismo era un movimiento que era una mezcla de filosofía y de aplicación práctica a la vida, y el centro del gnosticismo, ¿no?, era el hecho de que las personas viven y se salvan no por la fe, como es la doctrina, como dice la doctrina cristiana católica, sino por el conocimiento. Es decir, por el conocimiento de qué, que ellos pretendían eliminar determinados aspectos de la doctrina católica y de
la Biblia, arguyendo una tradición secreta. Y a esto, en el fondo, lo que ellos están es reemplazando la creencia en Dios por el hecho de que el hombre se puede desarrollar y conocerse interiormente, y ese conocimiento lo va a llevar a la salvación. Imagínense ustedes lo torcido que estaban los gnósticos. Por eso, y que cada vez sumaban más adeptos dentro de la Iglesia Cristiana Católica. De allí que este fue el gran escándalo, el gran problema que vivió la Iglesia durante el segundo y tercer siglo. En la actualidad, pues hay un neognosticismo, ¿no? Que ya no se llama así, pues se le llama Nueva Era, la Cábala y todas estas otras formas, ¿no? En la cual en el fondo es la misma filosofía de los gnósticos, ¿no? que pretenden a través del conocimiento, del dominio de la mente, del cuerpo y del cuerpo humano, ¿sí? Reemplazar a Dios, ¿no? Y elevarse a la categoría de Dios y de esa manera obtener su autosalvación. Lamentable. Es una distinta manera de ver la espiritualidad, sí, de lo que realmente enseña el cristianismo. Sí, por claro, eso es muy peligroso. Sí, por eso es interesante poder leer el libro Contra las herejías de San Ireneo, porque él primero desnuda las creencias gnósticas, y después que las desnuda en su libro, pues explica a la luz de la doctrina cómo la correcta o la sana doctrina, ¿no? de la Iglesia Cristiana Católica supera este conocimiento. Muy bien, vamos a ir ahora pero muy brevemente a un intermedio, y enseguida estamos con ustedes para seguir desarrollando este paseo por la historia, revisando los escándalos que hemos tenido hasta el presente. Estamos de vuelta, hermanos, con nuestro programa católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Estamos hablando de escándalos históricos en nuestra iglesia. Continuamos, señor director, con la siguiente lámina, por favor. Con la siguiente lámina entramos ya al siglo IV, ¿no? Donde Arrio, que era un obispo de Alejandría, ¿no? Como no se había definido aquello de que de la naturaleza del Señor Jesús, pues Arrio y los que lo siguieron, ¿no? Hablaban de que el Señor Jesús había sido creado por Dios Padre antes de la creación del mundo. Esto obviamente va en contra de la Trinidad, que dice que Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo son la misma esencia, y que ellos no tienen comienzo porque son eternos. Y Arrio decía que no, que Dios es Dios, y que el Señor Jesús había sido creado por Dios, no había sido engendrado por Dios, o sea, como si hubiera sido una criatura, ¿no? Por eso es que él planteaba que había sido creado. Pues bueno, este gran escándalo que se desarrolló por muchos años a mediados y final del siglo IV, pues se fue zanjado en el 325, ¿no? En el Concilio de Nicea, que aprobó que el Hijo engendrado, o sea, el Hijo, Jesús, fue engendrado, no es creado, de la misma sustancia del Padre, consubstancial como el Padre, así como lo dice el credo, por eso el credo se le llama credo niceno, porque en el Concilio de Nicea se definió este escándalo. Pasamos ahora, hermanos, en la siguiente lámina ya nos trasladamos al siglo XI. En el año de 1054 ocurre el llamado Cisma de Oriente, o la separación de la Iglesia Cristiana Católica de entonces en dos, ¿no? La de Occidente, que tiene su centro en Roma, y la de Oriente, que tiene su centro
en Constantinopla, hoy Estambul. Resulta, hermanos, que durante el tercer concilio de Toledo, en el año 539, donde los visigodos se convirtieron después al catolicismo, se produjo, ¿no?, la inclusión del término filioque, que se puede traducir como y del Hijo, por lo que el credo pasaba a declarar que el Espíritu Santo procede no exclusivamente del Padre, como decía el credo, sino que el credo niceno, sino que también que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Y decía entonces, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, como es el credo que nosotros repetimos en la actualidad. Nos pasa la siguiente lámina, señor director, por favor. Entonces, había otro detalle de diferencias entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Tenemos que recordar que el Imperio Romano fue dividido en dos. Había un Imperio Romano de Occidente que tenía su sede en Roma y un Imperio Romano de Oriente que tenía su sede en Constantinopla. Y estos vivían en constantes diferencias, constantes peleas, constantes guerras también. Y los patriarcas de la Iglesia de Oriente pues quisieron vivir también esa misma diferencia y al final de la historia desconocieron la autoridad del Papa y se erigieron como una iglesia aparte. Esto fue lo que ocurrió en el año de 1054 y de ahí entonces el gran cisma que permanece hasta el presente, ¿no? A pesar de que hay algunas iglesias ortodoxas de Oriente que reconocen al Papa, pues las grandes iglesias de Oriente todavía no lo reconocen. ¿Sí? El Papa San Juan Pablo II, ¿no?, visitó al patriarca de Constantinopla, o de Estambul ahora, ¿no?, y acordaron esto de comenzar a limar las asperezas, y es un proceso que sigue hasta el presente y esperemos que en algún momento las dos iglesias vuelvan a unirse. Pero esto también fue un gran escándalo. Pasamos entonces al siglo XV, ¿no?, que también en este siglo ocurrió un escándalo muy vergonzoso para la iglesia, ¿sí? Y se conoce como el escándalo de los Borgia. Alejandro VI, en ese momento papa, cuyo nombre era Rodrigo Borja, ¿no?, en principio fue cardenal y después, de una manera totalmente irregular, llegó a ser reconocido como papa, pero él tenía una vida licenciosa. No, inclusive llegó a tener, siendo cardenal, llegó a tener 4 hijos con una dama, Juan, César, Lucrecia y Godofredo, ¿no? Y a pesar de eso, pues llegó lamentablemente a ser papa. Y uno se pregunta, ¿cómo es que se pudo dar este escándalo tan vergonzoso en la iglesia? Porque esto es parte de una iglesia que es compuesta por hombres pecadores. Pero lo importante es que a pesar de que Alejandro VI llegó así, de esa manera irregular a ser papa, él nunca atentó contra la doctrina de la iglesia, ni aprobó nada contra la doctrina de la iglesia, porque el Espíritu Santo se lo impidió. Pero también fue un escándalo vergonzoso que está registrado en la historia. Saltamos entonces ahora al siglo XVI con la Reforma Protestante. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de las indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma, lo que dio inicio a la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero, la cual provocaría finalmente de la cristiandad occidental se dividiera en dos: una serie de países que reconocían al Papa como máximo pontífice de la Iglesia Católica y los países que rechazaban la teología católica y la autoridad de Roma, que recibieron en nombre común de los protestantes. Pues esto es aquí donde inicia realmente lo que es el protestantismo, en el siglo XVI, con
Martín Lutero, que Martín Lutero, como todos sabemos, pues él era un monje y pues realmente criticó algunas acciones que pues realmente había tomado el Papa en ese momento, ¿verdad?, la Iglesia Católica, y pues estaba en desacuerdo y él colgó 99 situaciones o cuestiones que veía en contra en desacuerdo realmente, y él pues renunció a lo que era la obediencia al Papa y a la Iglesia, y pues hizo realmente pues con sus 99 tesis, pues ahí estaban realmente las creencias, lo que creía y lo que no creía. Esto fue realmente un cisma que realmente estremeció en ese tiempo, en el siglo XVI, a la Iglesia, y que hasta el sol de hoy pues todavía sufrimos esta ruptura. Sí, y si nosotros recordamos, hermanos, ¿no?, Martín Lutero, que como bien dijo Mónica, era un monje agustino, ¿no?, fiel a la Iglesia Católica, pues él, su movimiento inició como una protesta contra la venta de las indulgencias y otras irregularidades que él señaló, ¿no?, en la Iglesia, pero si nosotros observamos que él comenzó con esto, pero al final continuó cambiando entonces ya fundamentos de la doctrina. Nos pone la siguiente lámina, señor director, por favor. Fundamentos de la doctrina cristiana católica, por ejemplo, ¿no? Martín Lutero sostenía la sola fides, es decir, el hecho de que si usted reconocía que el Señor Jesús era su Salvador y usted mantenía la fe en el Señor Jesús sin acciones, pues usted se salvaría. Y la doctrina cristiana católica dice que la sola fe sin obras, como bien lo dice la palabra, es una fe muerta. Una fe muerta, ¿no? Así que, y lo otro, nada más que dos principios, por lo breve del tiempo, la sola escritura. O sea que él señalaba, o él creía, o preconizaba que usted podía leer la Biblia, usted podía interpretar la Biblia y que el Espíritu Santo lo iba a iluminar y que no necesitaba, ¿no?, que nadie lo guiara en la lectura de la Biblia, y los hermanos protestantes pues creen en este principio. Y nosotros como cristianos católicos reconocemos, ¿no?, que el Señor le dio a Pedro, cuando le dijo que él le entregara la llave del cielo y que lo que quedaba atado en la tierra quedaba atado en el cielo y desatado en la tierra, desatado en el cielo, pues la autoridad para interpretar las enseñanzas. Y esta autoridad pues fue traspasada a la Iglesia Católica, la Iglesia la única que puede interpretar las enseñanzas reales del Señor Jesús. Bueno, entonces ya nos trasladamos ahora a épocas más recientes. Señor director, la siguiente lámina, a tiempos modernos, en los cuales también nosotros hemos tenido escándalos. Recordemos en el año de 1994, en Ruanda, África, ¿no?, especialmente en el mes de abril, ¿no?, hubo una guerra interna entre las etnias Hutus y los Tutsis. Y las etnias Hutus eliminó casi 1 millón de Tutsis. Y en esto, lamentablemente, participaron sacerdotes y monjas apoyando esas lamentables acciones de los Hutus sobre los Tutsis. Tanto es así que el Papa Francisco, muy recientemente, en marzo del 2017, nos pone la lámina, señor director, en marzo del 2017, nos pidió perdón ante el actual presidente de Ruanda, y manifestó el profundo dolor de la Santa Sede y de toda la Iglesia por el genocidio contra los Tutsis, y expresó solidaridad a las víctimas y a todos los que padecieron por esos trágicos eventos. Es decir, que esto ya es un escándalo reciente, como han ocurrido otros escándalos, y a la vez imploró el perdón de Dios por los pecados y faltas de la Iglesia y de sus miembros
entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas que se dieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica. Esto que ha sido muy recientemente. Y en la siguiente lámina, señor director. Ante estas situaciones escandalosas surgen personas que lanzan constantes ataques contra la Iglesia Católica. Estos son los protestantes. Exactamente, los protestantes de ahora. Y usan estos escándalos para desmentirla y sembrar dudas y antipatía en muchos católicos con el propósito de que abandonen su fe y se agrupen en algunas de las miles de congregaciones separadas del catolicismo que existen hoy en día. Mantienen vivo el recelo contra el Papa y demás sacerdotes y hace asegurarse que sus adeptos no sientan la más mínima intención de adherirse al catolicismo. Y esto pues lo vivimos a diario, lo vivimos cuando escuchan realmente que la Iglesia Católica suena por algún lado y ya pues nuestros hermanos esperados pues realmente no se esperan en hablar mal del Papa, de los sacerdotes que deben casarse y todo lo demás, todas estas cosas, realmente pues, y recaemos realmente en que no es realmente nuestra doctrina la que falla, sino es quizás el hombre débil, ¿verdad? Porque sabemos que son hombres, no son ángeles, no son personas de hierro, son personas como nosotros, que han fallado. Estamos de acuerdo que la justicia pues se encargue realmente, pero nosotros realmente debemos estar fortaleciendo más, orando más por ellos para que fortalezcan su fe y sean personas de bien y nos guíen por un camino bueno. Pero realmente no sacamos nada con escuchar a estas personas que realmente lo que quieren es realmente hacer que nosotros recaigamos en la fe. Sí. Y finalmente queremos nosotros entonces terminar con el tema de la pederastia. Siguiente lámina, señor director, por favor. O sea, la pederastia en el mundo de hoy, nosotros tenemos centenares de miles de personas y hay que conocer bien a fondo el problema de la pederastia, porque solo lo asocian a los sacerdotes católicos, ¿no? Y aquí le traemos algunas notas para que conozcan la realidad de la pederastia. Hay centenares de miles de personas, usualmente hombres, que están condenados o acusados de pederastia alrededor del mundo. Por consiguiente, la pederastia es un gran problema, es un gran mal, ¿no? Que la sociedad actual ha decidido combatir desde todo punto de vista. Si nos pone la siguiente lámina, señor director. Tanto es así que varios países tienen registros oficiales con los nombres de los condenados por pederastia, los cuales tienen prohibido trabajar con niños. En estos registros la gran mayoría son hombres, alrededor de un 90%, según datos no oficiales de Naciones Unidas. Pero por lo general son familiares de las víctimas. Subrayemos esto, familiares de las víctimas, que son la mayoría. Son profesores, educadores, trabajadores en centros deportivos, homosexuales, trabajadores de ONG, proxenetas, traficantes de niños, monitores voluntarios en trabajo con niños y también sacerdotes católicos. Por consiguiente, la pederastia no es un problema exclusivo de la Iglesia Cristiana Católica. Y la mayoría de los pederastas, ¿no? Cuando usted suma los pederastas del mundo, pues sí, están incluidos los sacerdotes católicos. Esto es una realidad que el Papa Francisco pues ha denunciado, pero que también tenemos que reconocer que esto es una gran cantidad de personas. En la siguiente lámina, señor director, de acuerdo a UNICEF, hay unos 120 millones de niños que han sufrido abusos sexuales. En número muy superior las niñas. La siguiente, bueno, ahí mismo está. Pero pues bien, en España están impedidos de trabajar con niños un total de 45.155 personas.
de las cuales 2.574 son menores. Esto acaba de ser publicado en el diario El País a principio del mes del presente mes. Por consiguiente, hermanos, si nos pone la siguiente diapositiva, señor director, nosotros tenemos que recordar pues una gran realidad, que el Señor nos los dijo en Mateo 24, 12, 13, y me permito volver a recordarlo. Y al crecer cada vez la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. ¿Y qué es la actitud que nosotros como cristianos católicos debemos tener ante estas situaciones, especialmente de sacerdotes envueltos en pederastia y otros actos que riñen con la moral cristiana católica? Pues nosotros debemos mantenernos velando y orando, o sea, velando y orando, para nosotros no caer en tentación y pedirle al Espíritu Santo por ello. Porque como lo señala la palabra, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La siguiente lámina, señor director. Y tenemos dos grandes promesas que el Señor Jesús nos hizo, ya para concluir. La primera de ellas en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro que las puertas del Hades no podrán vencer a la iglesia cristiana católica, la única iglesia que Cristo fundó. Esta es la promesa que sostiene a la iglesia cristiana católica. Y por último, señor director, la última lámina, ¿no? En Mateo 28, 20, el Señor nos dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, ya para concluir, gracias, señor director, por las láminas. La Iglesia Cristiana Católica vive escándalo desde el tiempo en que el Señor Jesús estuvo con nosotros. Hemos hecho un largo paseo por 20 siglos, ¿no? hasta el presente. Y no debemos nosotros olvidar. Nuestro deber es orar por los caídos y mantenernos velando para no caer nosotros. Eso por un lado, y por el otro lado, las promesas del Señor Jesús, ¿no? Que nuestra iglesia prevalecerá hasta que Él venga. Eso es una realidad a pesar de todos los escándalos. Por consiguiente, hermanos, su fe firme, sostenida en el Señor Jesús, porque Él nos prometió que iba a estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Muy bien, entonces hemos terminado este recuento que esperamos que haya sido del completo interés de todos ustedes. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros y no nos queda más que decirle que tengan una semana siempre alegres en el Señor.